Se los contábamos más temprano, hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una afección emocional que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo y Uruguay no se queda atrás. Para dialogar sobre esto vamos a recibir al doctor en Psicología Clínica de la Universidad de la República, a Hugo Selma. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, depresión y suicidio, ¿tienen una vinculación? Lo pregunto porque en Uruguay tenemos una tasa muy alta de suicidios. Creo que en el último tiempo hemos hablado un poco más sobre la depresión, síntomas, pero también creo que se confunde un poco con sentimientos de tristeza o, bueno, bajones pasajeros que muchas personas pueden tener, especialmente en este contexto de pandemia, ¿no? Bueno, sí, la asociación entre depresión y suicidios está largamente investigada. Uno de los factores más comunes en personas que deciden acabar con su vida es un estado de depresión. Es cierto, no todos los suicidas estaban deprimidos y obviamente, por suerte, con esos números que tú dabas recién de millones de personas, no todas las personas que están deprimidas se suicidan. Pero sí es uno de los factores más predictores en un problema que quizás es el más grave de salud mental en el país, que es el de las tasas de suicidio. Me gustaría hacer hincapié también en esa segunda parte, que a veces estoy deprimido es como ya casi una muletilla de muchas personas, pero es algo bastante más profundo que un simple malestar o una tristeza, por llamarlo de alguna forma, pasajera. Claro, quizás la depresión es la enfermedad mental más fácil de entender para todos, porque todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida un estado similar a la depresión. Sin embargo, hay muchos prejuicios, ¿no? Un poco lo decía Vero. Si estoy mal del hígado y vomité, falto al trabajo, ¿no? Digo, me siento mal. Pero si estoy muy triste por alguna razón y no me da la fuerza para ir a trabajar ese día, hay prejuicios, ¿no? Bueno, que no puedo sostener la vida, que... Los prejuicios sobre la salud mental se saben. Yo creo que extrañamente la pandemia ha sido una oportunidad para romper algunas de esas barreras, justamente como nos afectó a todos al mismo tiempo de manera muy significativa. A nivel mundial hubo cifras muy notorias de aumento de muchas condiciones de salud mental, sobre todo depresión y ansiedad. Y claro, como todos lo sufrimos, es como que quizás fue una excusa para hablar de eso. Ha habido espacio, por ejemplo, en medios que yo no recuerdo en otros momentos de la historia. Incluso, bueno, cuando conversás con gente, creo que por suerte se está rompiendo y ese tabú, ese prejuicio. Y sí, en el caso de la depresión, por ejemplo, que es un trastorno extremadamente frecuente, tú hablabas de 300 millones de personas, que como hay distintos tipos de prevalencia, ¿no? Se habla de prevalencia al año, es decir, cuántas personas están deprimidas al año, un 4 o 5% de la población mundial. Pero cuando hablamos de prevalencia vida, es decir, en algún momento de su vida, cuántas personas han estado deprimidas, llega a casi un 25-30% según estimaciones, es decir, una de cada 4 personas. Pero definamos bien, ¿qué diferencia lo que es la depresión de lo que puede ser, por ejemplo, como dice Lore, una tristeza pasajera o por un hecho puntual? Claro, lo que pasa es que la tristeza es una emoción y es natural. Es decir, por ejemplo, no sé, fallece una persona muy cercana a mí. Un duelo. Si yo estuviera saltando de alegría sería un poco extraño, ¿no? O sea, es natural, es normal. Lo que pasa es que la depresión implica varios criterios. Uno de ellos es un estado de tristeza o de sentimientos de angustia que permanece durante bastante tiempo, 2 o 3 semanas o varios meses, según el tipo de depresión. Un síntoma bien específico que es la dificultad para sentir emociones positivas, placenteras. Las personas deprimidas no solo es que están tristes, sino es que lo que antes hacían y les hacía estar felices, no sienten nada, no les llena. Entonces es como que la única emoción que hay en el día a día es esa. Y además hay otros síntomas también, por ejemplo, síntomas físicos, pérdida o alteraciones en el apetito, problemas para dormir, falta de deseo sexual, sensación de cansancio, agotamiento, frecuentemente se acompaña más de sensación de malestar, dolor de cabeza, que suele ser mayor además en la mañana. Además hay síntomas cognitivos, problemas para concentrarse, dificultades para tomar decisiones. Es decir, hay un conjunto de cosas, no solo estoy triste, porque estar triste estamos todos. Exacto, claro. Y puedo tener todo eso e igual ser funcional, es decir, porque muchas veces también decimos, la depresión es cuando ya estás tirado en una cama que no puedes levantarte. Puedo estar deprimido sin darme cuenta, es decir, tengo esa sensación desagradable, implacentera, pero igual voy a trabajar, o sea, soy funcional a la vida.
Claro, hay distintos grados de afectación y funcionalidad. Yo creo que quizás una de las cuestiones a entender es que en la salud mental la mayoría de condiciones no son de tengo o no tengo, sino que son de gradualidad, ¿no? Imagínense, como para hacer una metáfora, como si fuera el sobrepeso. Por encima de tanto índice de masa corporal tenés sobrepeso o obesidad mórbida. Ahora, el que tiene 100 gramos menos, ¿no tiene problemas de peso? ¿Me explico? Claro. Entonces, en la depresión pasa un poco lo mismo. Hay como distintos grados de afectación y a veces lo que pasa es que a la persona le cuesta discriminar si está triste, si es una depresión y por eso está bueno, como decíamos hace un rato, que se vayan rompiendo tabúes, que la gente pueda consultar a un profesional cuando identifica estas señales, ¿no? Que durante bastante tiempo me está pasando lo mismo, no logro salir de esta situación emocional, no logro sentirme bien y el síntoma más determinante es justamente ese, el funcionamiento social, el qué tanto me afecta en mi día a día. ¿Qué incidencia aquí en Uruguay en personas con depresión terminan teniendo que recurrir a medicación? ¿Hay un porcentaje? ¿Hay alguna aproximación? Bueno, tenemos un problema de estadísticas en general en salud mental, no solo en Uruguay, a nivel mundial es difícil porque hay mucho subdiagnóstico. Claro. Es decir, mucha gente que está deprimida que nunca consultó, es difícil y es costoso hacer estudios a nivel de población. No te sabría decir un porcentaje, sé que hay algunas estimaciones de la OMS que hablan de un 5% aproximadamente de depresión en Uruguay, que es un poco superior a la prevalencia mundial. Y me parece que lo importante en este caso es entender que los tratamientos son altamente efectivos, ¿no? Es decir, a diferencia de otros trastornos que son como mucho más difíciles de tratar y son crónicos, alrededor del 70%, 65%, 70% y algo según los estudios, de personas responden bien, tanto a la psicoterapia como a los tratamientos con fármacos. Esa era mi pregunta. ¿Qué abanico de tratamientos hay? ¿Qué posibilidades tenemos en Uruguay? Cuando, bueno, ahora advertimos a un sistema de salud muy tensionado por la pandemia, donde es difícil acceder a la consulta y que a veces, bueno, por los altos niveles de consumo de remedios en Uruguay, ¿no? Capaz que es más fácil automedicarse o acceder a algún psicofármaco que me haga sentir un poco mejor y no me meto en las causas. Y sumo el alto costo a veces de las terapias y de los propios medicamentos. Bueno, sí, justamente tengo colegas de facultad que se dedican un poco a investigar ese tema de la medicación y de la sobremedicación. Pasa como en otras condiciones de salud. En este caso, digamos, yo creo que no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero lo importante es tener un profesional que te pueda guiar. Hay algunos perfiles de depresión que responden mejor al tratamiento, otros mejor a la psicoterapia. No es que ni las pastillas son buenas ni las pastillas son malas, es según para quién y según para en qué momento. Son muy eficaces y obviamente hay momentos en los cuales es necesario otro tipo de abordaje. Sí es cierto que si bien tienen efectividades similares, del 70% aproximadamente, tienen perfiles distintos. Los fármacos son más baratos, son más efectivos a corto plazo, es decir, la mayoría de antidepresivos tienen un periodo de ventana hasta que empiezan a hacer efecto de unos 20, 21 días, pero cuando dejas de tomar el fármaco el efecto desaparece. En el caso de la psicoterapia, tiene un perfil de respuesta un poco más lento, es más costosa en la mayoría de los casos, pero tiene una ventaja y es que es mucho más eficaz para las recaídas. Claro. Porque uno adquiere herramientas, autoconocimiento, aprende a manejar los afectos o los estresores de otra manera y eso hace que después que me dieron el alta, a los 2, 3, 6 meses al año... Eso quería justamente hacer hincapié en ese punto porque a veces es necesario ese apoyo porque sigue pasando que la sociedad, dale, levántate, dale, poné de voz. Al final no estás haciendo nada para salir de esto. Sí, sí. Son como frases que se repiten, que son muy comunes. Hay muchos chistes con eso, los memes, por ejemplo, que es un invento de esta generación fabuloso. Uno dice, no estés triste, la vida es maravillosa. Y el otro se le va diciendo, gracias. Ahora se me pasó. Ahora ya está ahí todo claro. bien. Y obviamente sí, no pasa por ahí. Y pasa un poco por esto que decíamos, ¿no? Cuando uno tiene diabetes, todo el mundo entiende que tenés que tomar insulina. Y bueno, la depresión es una condición de salud también como otra. Sí, y ahí bueno viene la pregunta de cuán condicionados genéticamente estamos, ¿no? Y cuán prevenible es
¿qué incidencia hay? O sea, ¿qué es lo más común? ¿Tener una depresión orgánica, ¿no? Que mi cerebro no genera ciertas sustancias y eso me desequilibra? ¿Y cuánto hay de la situación de estrés que vivimos en las vidas modernas, donde a veces trabajamos mucho, tenemos deseos insatisfechos, cansancios acumulados? Todo esto que yo veo que se potenció con la pandemia, ¿no? Bueno, si tuviera la respuesta a eso, sería el próximo premio Nobel. El problema de la psicología justamente es que es multicausal y todo esto influye la genética, influye la alimentación, influye el neurodesarrollo, los estresores. Es difícil ponderar, bueno, esto pesa un 20%, esto un 40%, es difícil hacer esa ecuación. Sí es cierto que hay casos en los cuales quizás la carga genética pueda tener un papel más fuerte, por ejemplo, en lo que es la herencia, pero bueno, se sabe, por ejemplo, que los cambios en la forma de relacionarnos generan cambios cerebrales. Entonces, no se sabe si es primero el huevo o la gallina. La depresión está asociada con alteraciones en ciertos mecanismos de neurotransmisión. Ahí es donde actúan los fármacos. Y a su vez también se relaciona con alteraciones en el funcionamiento social, en la forma en la cual yo interactúo con el ambiente. Entonces, es difícil, digamos, decir si es primero el huevo o la gallina. La mayoría, digamos, de estudios confirman además que los tratamientos combinados con fármacos y psicoterapia en general son más eficaces. Y entonces se puede trabajar a todos esos niveles. Se puede trabajar con el fármaco y a su vez, por ejemplo, en la psicoterapia, trabajar para mejorar la forma en la cual se manejan los afectos. Una de las cosas importantes, por ejemplo, que pasa en depresión es que la persona muchas veces empieza a restringir su actividad y eso hace que deje de hacer cosas que le hacen sentir bien. Claro. Entonces, ahí vicioso, es otro punto para trabajar. Bueno, pero eso pasa también con la sociedad. Ah, mira, no va a trabajar, pero sí fue a una reunión con amigos, cuando en realidad esas cosas también pasan. ¿Qué falta para que también la sociedad empiece a darse cuenta, como tú decías, que es quizás como una diabetes, que uno sabe que se necesitan determinadas cosas? O sea, todavía no llega ese clic del todo, ¿no? Y no, yo creo que falta conocimiento, obviamente, y a veces también es un tema de empatía, ¿no? Pasa con la depresión, pero pasa, por ejemplo, con el tema del autismo, del espectro autista, que ahora salió el tema con esto de los fuegos artificiales. Entonces, hasta que yo no conozco a alguien que le pasa eso, no digo, mirá cómo le afecta. A veces pasa por un tema de empatía, pasa por un tema de conocimiento, pero repito, en lo que es depresión, es como quizás un poco más extraño porque 1/4 de la población mundial en algún momento de su vida le pasó. O sea, todos conocemos a alguien que ha estado deprimido, tenemos a alguien que ha estado deprimido en nuestra familia o nos ha pasado a nosotros. Sí. Y es como más difícil de no poder empatizar con eso. Doctor, nos llegan muchas inquietudes de la audiencia, nos pasan desde producción, por las dificultades para acceder a tratamientos que son cortos en el sistema de salud, son de 6 meses. Cualquiera que haya ido al psicólogo sabe que en 6 meses no te puedes sentir mejor, sin duda, pero no trabajas, digamos, no te da el tiempo para trabajar cosas en demasiada profundidad. Y lo caro que es pagarse un psicólogo o psicóloga de forma particular. ¿Qué valoración se hace de esas herramientas que están a disposición de la población? Bueno, creo que en los últimos 20 años, afortunadamente, ha mejorado mucho el acceso a este tipo de servicios a través, por ejemplo, del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hoy en día se supone que toda persona tiene a través de su prestador derecho a atención psicoterapéutica. Pero son muchos requisitos y por poco tiempo. Exacto, entonces a veces pasa, por ejemplo, o el poco tiempo, o los requisitos, o las listas de espera. En salud pública, por ejemplo, uno de los problemas que hay es la lista de espera. ¿De cuánto es la lista de espera? ¿Cuánto tiempo? Meses en algunos casos, también depende de la situación. Cuando hay riesgos de, por ejemplo, de suicidio, se pasa adelante en la lista. O sea, depende de muchos factores. ¿Y en 6 meses se puede hacer algo? Depende del perfil de la depresión y del tipo de tratamiento, ¿no? Ya ahí pasó el chivo, el tipo de terapia que yo conozco más, que es la terapia cognitivo-conductual, en general es mucho más eficaz en tiempos breves y, por ejemplo, para depresión el tratamiento tipo ronda unos 5 o 6 meses.
con estas eficacias que hablábamos recién del 60 y pico, 70%. Pero bueno, depende mucho también del tipo de terapia y del perfil del paciente. Claro. ¿No? Es decir, en este 20 y pico, 30% que no responden, suele haber mucho un problema que se llama comorbilidad. Es decir, que no es solo depresión, sino que tiene depresión y un problema de consumo de sustancias, depresión y un trastorno de ansiedad o un trastorno de personalidad. Es decir, es otro trastorno que entonces complica la evolución. Entonces depende mucho de la edad y de la condición en general de salud de la persona. Pero eso mismo habla del problema que tenemos, ¿no? Habiendo tanta variedad, habiendo tanta necesidad, eso acrecentado por la pandemia, pero que el sistema siga ofreciendo lo mismo, Claro, estamos hablando antes, de un problema. No alcanza. Sí, sí. Hay muchísimo para trabajar ahí. En lo que es cobertura y también en lo que es afinar un poco mejor la mira en cuanto a, por ejemplo, lo que es terapia basada en evidencia. Claro. De que se sabe que para algunas condiciones clínicas hay tratamientos que sirven y otros que no. Claro. Pensando, por ejemplo, en el tipo de terapia, de psicoterapia, pero también en los tratamientos farmacológicos, que eso obviamente está en la órbita de ¿Qué pasa entonces con la prevención? Habría que enfocar quizá un poco más ahí porque ahora, por ejemplo, con la pandemia aparecieron números de consultas, se está trabajando en una aplicación enfocada a los jóvenes también. ¿Cómo ven ustedes desde la cátedra y desde la psicología, bueno, cómo se viene trabajando con el tema de la prevención? ¿Es posible prevenir la depresión? Es posible prevenir. Obviamente, ninguna política que se pueda instituir al respecto va a llevar la depresión a cero. Pero se pueden, obviamente, trabajar para disminuir las tasas. Hay un trabajo muy importante en lo que son hábitos saludables, alimentación, la actividad física, por ejemplo, ¿no? Toda la gente que hace clínica, tenés una actividad que se sabe que reduce los síntomas de depresión y de ansiedad, que los efectos secundarios, a diferencia de la medicación, son en general todos buenos, me veo mejor, estoy más saludable. Es decir, hay muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, de lo que fuera políticas públicas, se puede trabajar en políticas de deporte, se puede trabajar también por ejemplo, en adulto mayor, en políticas de socialización, grupos de adultos mayores, actividades. Se puede trabajar en prevención, por ejemplo, para la detección precoz en adolescentes, en liceos. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y el trabajo en prevención es un problema no solo de la salud mental, pero también. Hablábamos hace un rato del tema del peso. La alimentación es un caso clarísimo de cómo después cuando la persona ya tiene problemas de diabetes o de hipertensión, trabajamos sobre eso y en realidad mucho antes se podría haber evitado. Doctor, mientras hablamos están llegando muchísimos mensajes, los agradecemos muchísimo a los televidentes. Es imposible tenerlos a todos al aire, pero sí estamos tratando, los chicos de producción, con todo el trabajo de compendiar por lo menos los temas principales que se están preguntando y este es uno de ellos. Yo sufro de depresión y fui un par de veces a la emergencia porque tenía pensamientos de autoeliminación y no hacen nada. Los médicos no están preparados para eso y al psiquiatra no lo llaman y te da pase urgente para tu psiquiatra. Creo que faltaría un especialista que en momentos de crisis te pueda contener desde lo humano. ¿Qué puede decir sobre esto? Sí, es otra de las áreas donde en salud mental se puede trabajar mejor, en emergencia. Con seguridad de la vida, ¿no? Cuando estaba estudiando el posgrado en España, trabajé, entre otras cosas, hice de todo, de camillero en un hospital allá en España. Y una de las cosas que me llamaba la atención era eso. Venía un paciente totalmente descompensado, con un trastorno psiquiátrico, y decían, bueno, espere acá. Pasaba una hora, pasaban dos, trabajaba los fines de semana haciendo una guardia. Claro, para cuando llegaba el psiquiatra de guardia, la persona, una vez había que atarlo, algún paciente, porque entraba en una crisis violenta, hablando de otro tipo de cuadros, no de depresión. Pero muchas veces sí, la respuesta es insuficiente. Y bueno, no hay, por ejemplo, en las salas de emergencia, no hay un psiquiatra específico para esas cuestiones en general. Muchas veces, según la valoración que se hace, se puede dar una medicación para tratar de contener la situación en el momento. Y además de eso, bueno, implica en general procesos que son más largos. Claro. ¿No? Hablábamos de la medicación. Bueno, hay medicación que puede atajar una situación en el momento, pero en general la mayoría de fármacos
tardan por lo menos 2 o 3 semanas en hacer efecto, y una terapia también, en 1 o 2 meses se pueden empezar a ver efectos, pero son procesos un poco más lentos, y hay problemas de cobertura sobre todo, ¿no? De falta de acceso. Sobre todo en el interior del país, ¿no? Donde faltan en el interior, donde casualmente o no hay tasas de suicidio más altas. Justo el 2020 hicimos con un equipo de colegas de facultad una investigación sobre salud mental en COVID, y una de las cosas que vimos, que no es nueva, es que hay una asociación entre mayor afectación en salud mental y menor nivel socioeconómico, lo cual pasa en todo el mundo, es ampliamente estudiado, y una de las cosas por las que pasa es esto. Si tú te podés pagar un profesional, vas, lo pagás, no digo que te exonere de cualquier problema, pero obviamente facilita. Tenés más a mano una herramienta muy importante. Más fácil, bueno, porque espero 6 meses en la lista de espera de tal lugar, o voy, si puedo pagar un profesional, me atiendo enseguida. No es el único factor, obviamente, pero por eso es importante el tema del acceso. En el caso de depresión, y perdón que quería agregar algo, lo último, estamos hablando de una patología que, según la Organización Mundial de la Salud, es la que genera más discapacidad a nivel mundial. Ellos tienen un índice de carga de discapacidad que calculan el grado de discapacidad, 10, 15, 20, 50%, el tiempo, cuánto dura y a cuántas personas afecta. De todas las patologías, cáncer, síndrome de Down, todas las que te imagines, la que estaba adelante es depresión. Entre otras cosas porque afecta a mucha gente y porque suele tener como recaídas frecuentes. Entonces, claro, a veces es difícil de ver, pero el trabajo en salud mental es muy importante. Usted lo decía, a veces es difícil de ver el entorno de una persona. Para la persona que nos está mirando ahora y que empieza a dudar y pensar, yo no sé si a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi padre no le está pasando. ¿Qué debe ser? ¿Cuáles son los principales signos a los cuales hay que prestar atención cuando no es uno mismo el que se da cuenta, a qué debemos prestar atención como entorno y qué debemos hacer? ¿Ir a la persona, ir directamente a un centro de salud a pedir asesoramiento? ¿Qué hacemos? Bueno, ahí depende un poco de la situación. En el caso, digamos, de depresión más o menos frecuente, hablar con la persona, ofrecer ayuda, poder ofrecer ayuda para una consulta profesional, que es lo que corresponde. Muchas veces la propia persona que lo sufre, como decían ustedes, no se da cuenta. Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, hablábamos de estos criterios, ¿no? Síntomas afectivos, sobre todo. Tristeza, falta de motivación, dificultades para sentir emociones positivas. Hablábamos de dificultades de concentración, la persona está como ida, le cuesta concentrarse. Afectación física, dolores de cabeza, cansancio recurrente, dificultades para dormir. En general la persona baja de peso, aunque hay personas que engordan, lo más frecuente es la baja de peso, pérdida de deseo sexual. Es decir, si vemos como varios de esos ingredientes, prender una lucecita, decirle, che, escúchame, ¿qué te está pasando? ¿Será que te pasa esto? Evaluar con un profesional que pueda distinguir. Y luego, esa es la intervención más típica, correr, digamos, a pedir asistencia si vemos que hay riesgo suicida. Cuando hay ideas de muerte, hay como una escala. Empieza primero con ideas de muerte, la persona empieza a pensar en ello, después se empieza a planificar, después obviamente puede haber un intento. Obviamente si hay riesgo de suicidio, sí corresponde. Por ejemplo, los psicólogos tenemos digamos, recomendaciones respecto a eso, y si hay un riesgo inminente de suicidio, si tú estás en terapia con alguien, te tenés que acompañar a emergencia. Claro. Ahí, en ese momento. No, che, ¿por qué no vas? Hay protocolos. O sea, depende un poco de la gravedad de la situación y el tipo de intervención. Doctor, tenemos más mensajes. Están llegando infinidad de comentarios y preguntas. Estamos intentando resumir algunos que representan a otros y es imposible por la cantidad que hay de compartirlos todos. Pero vamos con este. ¿La policía no debería estar preparada o tener herramientas para cuando actúen ante personas con cuadros depresivos y adicciones? Se dan muchos casos de violencia innecesaria y perjudicial que complica más todo. Lo sé porque a un familiar le pasó, dice Carmen de Dolores, a quien le agradecemos este mensaje. Claro, ahí tenemos el consumo de sustancias, ¿no? Que también los altos niveles que presenta Uruguay están vinculados a la situación de salud mental, ¿no? Bueno, causa y consecuencia. El consumo problemático de sustancias es además otro de los factores de riesgo de suicidio. Y bueno, puede estar asociado a depresión. La depresión es como muy...
ubicua. Es decir, uno puede tener depresión y esquizofrenia, depresión y consumo problemático de cocaína, depresión y ansiedad. Se puede dar en combinación con muchas otras condiciones. Y bueno, con el consumo, obviamente, si hay situaciones de tensión con la policía, se puede dar... ¿Falta capacitación en la policía, por ejemplo, para abordar casos...? Y falta capacitación en general, ¿no? La policía, obviamente, no tiene formación específica en eso y sería bueno que lo tuviera, sobre todo en los tipos de situaciones que se encuentran más. No es casual, además, ¿no? Que justo el personal de policía tiene tasas de depresión y de suicidio, muy altas. Es un trabajo muy estresante, son personas además que suelen venir en general de capas socioeconómicamente muy vulnerables. Y sí, y les falta capacitación, como falta capacitación en primaria, en secundaria. A veces hasta la propia salud. Y hasta en la propia salud. Exacto. Doctor, ya tenemos que cerrar, pero le quiero preguntar, ¿qué nos pasó en la pandemia que dispararon también este tipo de situaciones, de patologías, de sentimientos, no sé, etcétera, ¿no? Yo tengo una conclusión personal que, no sé, la pandemia nos toca como hilos básicos que aunque uno no se dé cuenta, en algún momento haces agua, ¿no? Y conozco mucha gente con vidas muy controladitas, digamos, que terminan recurriendo, bueno, al psicólogo o a mindfulness, o, ¿no? Como que necesitan una ayuda en este contexto de pandemia, aunque no hayan perdido familiares o no hayan tenido situaciones traumáticas, ¿no? Pero creo que a todos nos toca algo de los filamentos humanos, no sé. Bueno, es como la tormenta perfecta, ¿no? Una situación que afecta muy fuertemente nuestra vida cotidiana, de todos, de todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, en esta investigación que hablábamos, ¿no? del 2020 y viendo también cosas que han pasado en otros países, llama la atención, por ejemplo, que no todos los tipos de trastornos han aumentado por igual. Depresión y ansiedad son como los dos focos que parece que tienen más incidencia. Y a su vez hay una incidencia mayor en la gente más joven, que es algo que no es tan frecuente. Entonces, un poco las hipótesis es que está el miedo al contagio, la incertidumbre económica, laboral. Puede haber además casos de personas cercanas que hayan muerto o que hayan estado enfermas, pero también nos quita algo que nos hace bien, que es el estar con gente, los asados, el fútbol 5, bueno, la gente joven, el boliche. Necesitamos eso. Hablábamos justo hace un rato de que cuando uno está deprimido restringe conductas y eso me quita de cosas que me hacen sentir bien. Y es como que genera una espiral hacia abajo. Claro, si tú ya estás con cierta vulnerabilidad o te pasan otras cosas, es como que te da el empujoncito final. Nos quitan muchas cosas que nos hacen bien y que nos protegen de, por ejemplo, la depresión. Porque no solo las cosas malas, sino también son las cosas, hablábamos cuando me preguntaban sobre prevención, las cosas saludables. Lo saludable pasa a ser a veces lo malo o lo que puede generar culpa de si contagio a alguien, si me contagio yo, como que todo se entrevera, ¿no? Se entrevera mucho y pasa eso, digo, me acuerdo por ejemplo de algunos casos que comentaban también colegas de personas que venían repuntando y que de repente los agarró la pandemia y ¡uf! Claro. Porque claro, cuando la parte social, que es uno de los factores más importantes para la salud mental, se te ve restringida. Y bueno, genéticamente no estamos diseñados para interactuar a través de Zoom. La vamos llevando, nos acostumbramos, pero claro, te falta el verte con los compañeros de clase, ni que hablar el tomar mate, ¿no? O sea, el compartir mate ya pasó a la historia. Cada uno con su mate igual lo podemos compartir ahí. Se puede compartir, pero Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 25 minutos.